Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a tener en esta tarde la enseñanza de la palabra de nuestro Dios y vamos a orar primeramente. Poderoso Señor, gracias porque usted está en medio de nosotros, porque su Espíritu Santo está ministrándonos, Señor, el conocimiento que necesitamos. Damos gracias por esta palabra que usted ha destinado para nosotros. Rogamos, Señor, que sea fructífera en nuestros espíritus, Señor, y que sea fructífera, Padre Celestial, a todo aquel que la escucha. Pedimos también, Señor, por nuestro pastor, para que en todo momento él esté hablando ungido y guiado por su Espíritu Santo, y que esta palabra transforme nuestras vidas, transforme nuestra mente y nuestra forma de comprender su palabra. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así también vamos a hacer la lectura de la palabra del Señor en Hechos, capítulo 2, versículos del 2 al 4. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a decir nuestra declaración de obediencia. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24:7. Así también vamos a dejar el lugar a nuestro pastor Javier Trejo García con esta enseñanza: Pentecostés, preámbulo y cumplimiento. Que Dios les bendiga a todos. Nuestros hermanos en este auditorio pueden tomar sus lugares. Nuestros niños pueden también acudir a su salón a recibir su clase. Nuestros hermanos en las redes sociales les damos la más cordial de todas las bienvenidas. Nos dedicamos y nos dirigimos especialmente a aquellos de nuestros hermanos que por causa de enfermedad, que por causa quizás de trabajo no pueden estar aquí, pero que han tomado un tiempo para establecer enlace con estos ministerios y poder ser alimentados con la palabra de nuestro Dios. Pentecostés, preámbulo y cumplimiento. Estamos a una semana prácticamente de una de las fiestas más significativas del pueblo de Dios, el día de Pentecostés. Aquel glorioso día en que el Espíritu Santo descendió sobre 120 discípulos, sobre 120 personas en el aposento alto en Jerusalén. Allí es donde nace la iglesia del Señor Jesucristo. Allí es donde se hace un parteaguas en la historia de la humanidad. Ahora el Espíritu Santo no habitaría entre nosotros. Ahora el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Esta es una gran, vamos a decir, es la gran diferencia con cualquier otro corriente espiritual, contra cualquier otro pensamiento. Es que el Espíritu Santo, el Dios Altísimo, está en medio de nosotros, pero también está dentro de nosotros. Cuando inicia, o más bien el principio del versículo 2, dice que fue algo repentino. Este fue un evento reservado, como muchos otros, en los tiempos y en las sazones
del Padre, el Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo, por soberanía, por un acto de plena soberanía del Dios Altísimo, fue el día de Pentecostés. Pero también tuvo que ver la actitud, por eso se llama hoy el tema, preámbulo y cumplimiento. Este evento maravilloso dotó a los discípulos de algo sobrenatural, de algo que haría la diferencia. La diferencia entre la fe cristiana y el resto de las religiones, podríamos decirle, es el poder, es la autoridad que tiene el cristiano. Es que el cristiano no está buscando allegarse a Dios. Dios mora dentro del cristiano. Ahora, el cristiano no está en busca de algo, el cristiano sale a compartir. Muchas personas están en busca de una satisfacción espiritual. Muchas personas todavía están en busca de la religión. El cristiano no hace esa búsqueda, el cristiano ya encontró. Ahora el cristiano se dedica a compartir, no es alguien que busca recibir, sino es alguien que está de constante repartiendo, de constante compartiendo, de constante está dando y dando y dando. Dice, pero ¿por qué puede dar? Porque la fuente de donde proviene todo lo que el cristiano comparte es inagotable. Es Dios mismo la fuente. La persona que no tiene esta fuente en su interior estará en una constante necesidad, buscando recibir, buscando recibir, buscando recibir. Nosotros ya recibimos, bendito sea el Señor, y recibimos dones, recibimos un poder, recibimos una presencia inagotable. Es una fuente inagotable de vida eterna. Es una fuente, mi hermano, que solo posee la iglesia del Señor Jesucristo. Es una fuente que solo posee el cristiano, que en realidad lo es. Bendito sea el Señor. Intentos hay, imitaciones hay. Podemos ver por todos lados cómo en el último tiempo surgen imitaciones. Todo el mundo quiere imitar los dones del Espíritu Santo. Pueden hacer, todo puede ser imitado, pero los dones originales. Pero el poder de Dios en original solamente está en el Espíritu Santo. Solamente lo tienen los cristianos. Bendito sea el Señor. Muy bien, todo esto es el preámbulo, más bien el preámbulo de todo esto. Lo encontramos en San Juan 17. Sin el preámbulo sería imposible una realidad. Sin el preámbulo de Juan 17, la realidad de estos dos nunca hubiera sido. Posiblemente aún estuviera el mundo, aún estuviera el pueblo cristiano esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Pero hubo un preámbulo. ¿Lo puede decir conmigo? Hubo un preámbulo. Bendito sea el Señor. Y vamos a ir a ese preámbulo de una manera lo más rápido posible. Le voy a invitar su atención al Evangelio según San Juan. El capítulo número 17, los versículos del 17 al 23. Muchas personas buscan la llenura del Espíritu Santo. Muchas personas, y no digo que sean malos, se van dicen en un retiro de 3 días o de 4 días. Otras personas dicen sometiéndome a ciertas disciplinas, a ciertos rituales.
Otras personas creen que es por tener la cercanía con algún ministerio ungido, pero la realidad es muy diferente. Cuando San Juan 17 es una realidad, también lo es la bendición. Esto del el Pentecostés, podríamos decir, no se manifiesta cuando nos sujetamos a este preámbulo. Sin más ni más, vamos ahí. Dice la palabra de Dios, San Juan 17, 17, en adelante, santifícalos en tu verdad. Jesucristo orando por sus discípulos ante el Padre. Tu palabra es verdad. 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Veamos el primer fundamento, santidad. Amén, díganlo conmigo, santidad. Sin santidad el Pentecostés es imposible. Sin santidad es imposible agradar a Dios. Sin santidad no hay cristianismo. Sin santidad hay religión, pero no cristianismo auténtico. Seguimos. Versículo 20. Mas no solamente ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vemos cómo la súplica del Señor estaba por aquellos que han de creer. Por un mundo sumido en la incredulidad, por gente necesitada del Evangelio. Esta oración no solamente era por sus discípulos, sino por todo el mundo, ante su necesidad, una necesidad tremenda, sobre todo en nuestros tiempos. Podemos ver cómo se multiplican movimientos sociales, exigiendo derechos, exigiendo tal y tal cosa, pidiendo al hombre, un hombre, hermano, que está carente, le pide a otro hombre igual de carente que supla las carencias de ambos. Ni uno ni otro tiene la capacidad. Solo Dios tiene esa capacidad. Solo Dios puede subsanar esas carencias, y el remedio está allí, lo puso en la iglesia. En cada uno de nosotros, Dios ha puesto esa fuente de vida eterna que da respuesta a cada necesidad, a cada anhelo, a cada, ¿qué pudiéramos decir? Ideal del ser humano. Es de llamar la atención este punto. Y se pide por ellos, por los que han de creer. Dígalo conmigo, por favor. El mundo está preparado para creer. Amén. ¿Lo pueden repetir conmigo otra vez? El mundo está preparado para creer. El Señor Jesucristo ya hizo lo necesario para que el mundo crea. Ahora falta nuestra parte. Ese es el punto que vamos a tocar hoy, pero seguimos. Dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Repita esta frase a voz alta conmigo. Para que sean perfectos en unidad. ¿Lo repetimos? Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí
me has amado. El preámbulo. Este es el mensaje que tenían, esta es la ordenanza que tenían los discípulos en preparación para que el día de Pentecostés los alcanzase. Unidad. Vamos a hablar sobre eso. Primero, para que sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Sean uno entre ellos. Y sean uno en nosotros. ¿Lo puedes decir conmigo? Sean uno entre ellos. Y sea uno entre nosotros. El gran problema de la iglesia no son los ataques externos. El gran problema de la iglesia ni es el desarrollo científico ni tecnológico. El gran problema de la iglesia no es la competencia religiosa. El gran problema de la iglesia es la unidad. Dicen, es que los protestantes, los evangélicos, se caracterizan por sus divisiones. ¿Sí? Porque precisamente ahí está evidente el trabajo del reino de las tinieblas atacando la parte medular de la iglesia, queriendo detener el ataque hacia la unidad de la iglesia. Tiene un propósito grande, que el mundo no crea, que la gente no venga a Cristo. El reino de las tinieblas, encabezado por el diablo, por Satanás, inició queriendo acabar con la iglesia con persecuciones. Volcó al Imperio Romano. Las masacres son incontables. No tenemos un registro preciso de cuántos hermanos fueron asesinados por el Imperio Romano en sus albores de la iglesia. En la actualidad, esas mismas tácticas siguen, pero sin ningún fruto. Países, hermanos, como China, una persecución terrible contra la iglesia. Los países islámicos, asesinatos por todos lados por causa de la fe del Señor Jesucristo. ¿Han logrado algo contra la iglesia? ¡No! Eso la fortalece. Cada que la iglesia es perseguida, tiene un efecto maravilloso que se une. Y entre más la persiguen, más se une. Y entre más problemas hacia afuera, más se une y más se multiplica y más personas vienen a Cristo. No le ha funcionado al reino de las tinieblas esa técnica. Vemos cómo en países así el número de cristianos se multiplica. Y no solamente el número de cristianos, sino la calidad de ser cristiano se eleva de una manera exponencial, pudiéramos decirlo. Ellos dan su vida literalmente. Ellos se confrontan contra todo literalmente en una unidad que los lleva a un crecimiento y un crecimiento y un crecimiento. Vemos que esa técnica no le funciona al reino de las tinieblas. La sigue usando, pero sin los resultados. Lo que sí le ha funcionado es la división. Lo que sí le ha funcionado es la falta de unidad en el pueblo de Dios. Por eso hoy, como antes, pero en el siglo XXI, como pocas épocas, podemos ver cómo la unidad de la iglesia del Señor Jesucristo se pulveriza. Está haciendo polvo. Y este es el gran reto para nosotros.
Nosotros queremos seguir viendo milagros. Nosotros queremos seguir viendo un crecimiento exponencial de la iglesia. Nosotros queremos seguir viendo cómo el Espíritu Santo, cómo Dios transforma vidas, cómo las personas cambian, cómo abandonan, hermano, de una vez y para siempre el pecado. Vemos cómo entregan su vida de una manera total, absoluta, incondicional al reino de los cielos, para vivir por Cristo, para vivir para Cristo. Bendito sea nuestro Dios, gloria sea al Señor. Hoy, en cada instante, cada momento, el maligno está tirando dardos. Cada que tira dardos y vienen ataques espirituales, siempre vencemos en el nombre de Cristo Jesús. Esto no le funciona. Vienen persecuciones, las superamos en el nombre de Cristo Jesús. Esto no le funciona. Así que se ha dedicado a romper el propósito de Dios. Quiero decirlo con tristeza en mi corazón, muchas veces lo ha logrado. Por eso hoy, desde este púlpito, levanto la voz, hablando al pueblo de Dios, hablando a la iglesia del Señor Jesucristo principalmente. La unidad es preámbulo del Pentecostés. La unidad es preámbulo de la conversión. La unidad es preámbulo de milagros y maravillas. El proyecto de Dios, la petición de Jesús, el encargo de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia lo encontramos en el versículo 23 de una manera totalmente clara, de una manera totalmente directa. Vea San Juan, capítulo 17, versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Dice que sean, ¿cómo dice su Biblia? Los que tengan su Biblia a la mano pueden leerlo conmigo. Que sean perfectos en unidad. El llamado es a la iglesia que tenga una unidad perfecta. Esto es que no tenga ningún defecto, esto es que sea inquebrantable, que sea indestructible. De allí que los principales dardos y los que le han dado algún resultado al reino de las tinieblas es cuando logra quebrantar la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es importante. Es cuando verdaderamente estamos en Cristo. Que sean uno, como tú y yo, Padre. Leemos nuevamente este fundamento un poquito más adelante. Gloria sea al Señor. En el versículo 21 vimos para que sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. Para ser uno en Dios, primero tenemos que ser uno entre nosotros. Cuando entre nosotros no hay unidad, la comunión con Dios, la unidad con el Dios Todopoderoso, les informo, es del todo imposible. No hay unidad en Cristo cuando no hay unidad entre nosotros. El gran preámbulo. El gran preámbulo también lo vamos a ver en una manera mucho más extensa. El gran preámbulo para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
el gran preámbulo para el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo será también la unidad. El Espíritu Santo no vino hasta que aquellos 120, dice el versículo 1 del capítulo 2 de los Hechos, donde leímos al principio, y en el día de Pentecostés estaban todos, unánimes, juntos. La parte final también de esto que introductorio, lo repetimos. Gloria al Señor. Oh, no, lo omití. Más adelante lo vamos a ver. Gloria al Señor. Pero todos ellos estaban, dice que el Espíritu Santo cae en ese lugar donde estaban. La ordenanza de Jesús. Sean uno. La segunda ordenanza, vayan a Jerusalén y estén allí hasta que venga la promesa del Padre. Ellos acudieron. Estuvieron en el lugar señalado por el Señor Jesucristo y se observaron estas cualidades. Estaban primeramente todos. El discípulo del Señor Jesucristo está siempre en el lugar que Dios le indica estar. Estamos todos. Dígalo conmigo, estamos todos. Todos aquellos que en cierto momento hemos escuchado el llamado de Dios. El Espíritu Santo, mi hermano, no cayó en lugares diversos. Solo en un lugar descendió, en el aposento alto. Solo sobre un tipo de personas descendió, los que habían escuchado el llamado de Jesús. Los que habían superado todos los pretextos. Dígalo conmigo, superar pretextos. Jesús le dijo a algunos, sígueme. Le dijo, es que solo déjame que vaya yo a enterrar a mi padre y te sigo. No es que estaba al funeral de su padre. Es que dijo, yo quiero estar en compañía de mi papá. Cuando él muera, yo te sigo. Y Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y así hay un sinnúmero. Es que tengo que hacer un trabajo. Es que tengo otra cosa que hacer. No. ¿Sabe quiénes estaban en el aposento alto? Los que tenían en su corazón obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Los que amaban a Dios por sobre todas las cosas. Dígalo conmigo. ¿Quiénes estaban allí? Los que amaban a Dios por sobre todas las cosas. Preguntémonos, después de 10 días, ¿no tendrán ellos alguna otra ocupación? Los que tenían sus ganados, después de 10 días no tendrán preocupación. O muchos quizás dijeron, pues yo quisiera ir, pero tengo que darle de comer a mis ovejitas. Otros dijeron, yo quisiera ir, pero tengo muchos compromisos. En los días que es este llamamiento, pues yo tengo que ir a tal lugar, yo tengo que cumplir con este trabajo, yo tengo que hacer esto. Había mujeres. Posiblemente algunas estuvieron diciendo, pero ya son 10 días que no lavo la ropa, ya son 10 días de no lavar los trastes, ya son 10 días que yo estoy fuera de casa. Mi hermano, para ser uno con Dios, tenemos que ser uno entre nosotros. Cuando somos uno entre nosotros y somos uno con Dios, todas las cosas pasan a segundo término. Amén. Dígalo, que todo eso pasa a segundo término.
La pregunta obligada, si ellos hubieran decidido salir, dicen, no, ya llevas aquí una semana y no pasa nada, vámonos. Ya otros se fueron a pescar, otros se fueron a labrar sus tierras, otros se fueron a lavar la ropa, otros se fueron a cumplir su trabajo. ¿Qué hubiera sido de la venida del Espíritu Santo? No hubiera ocurrido, hermano. Al menos sobre ellos no hubiera descendido jamás. Muchos de nosotros queremos, yo también quisiera así. Y es bíblico por una parte. Que esté yo aquí solamente y diga, yo quiero estar lleno del Espíritu Santo, hermano. Dígale a Dios que me mande el Espíritu Santo. Y que yo dijera, Padre Santo, venga el Espíritu sobre fulano de tal. Y ¡pum! Ya lo tiene. No, así no es. Pueden recibir un toque. Pueden recibir bendición. Pueden recibir parte. Pero una unción plena del Espíritu Santo no es así. Quiero el cumplimiento, necesito el preámbulo. Dígalo conmigo. Quiero el cumplimiento, necesito el preámbulo. Hoy, más que nunca, nuestra lucha, la lucha del hermano Javier, es en favor de la unidad de la iglesia. Es en favor de caminar juntos. Es en favor de eliminar toda barrera. De eliminar, mi hermano, tengo que decirlo, todo resentimiento, de eliminar todo interés contrario al reino de los cielos, para que el Espíritu Santo en verdad se derrame, para que podamos ver las mismas maravillas, conversiones multitudinarias, milagros extraordinarios, una prosperidad, hermano, sin precedente. Eso es todo lo que queremos ver. Sin embargo, muchos han sido arrastrados. Y esto no me gusta decirlo, no me gusta predicarlo. Pero estamos a 8 días de la celebración de la fiesta del Pentecostés. Y queremos llegar a este Pentecostés en una unidad perfecta. Dígalo conmigo. Queremos llegar en una unidad perfecta. La unidad perfecta solo se da entre aquellos que siguen una misma causa. La unidad perfecta. Y déjeme decirlo. Repito, para mí es muy difícil estar hablando esto. La unidad perfecta del pueblo de Dios se da solo en aquellos que en verdad aman a Dios, que en verdad aman a su hermano. La unidad perfecta es cuando dejamos nuestros propios intereses y ponemos en primer lugar los intereses del reino de los cielos. Entonces podemos tener unidad perfecta. Mientras tanto, no. Veamos el modelo de unidad. La divina relación Padre-Hijo. Tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, oraba Jesús en el versículo 21. En adelante voy a dar un breve testimonio de cómo la unidad se ataca, hermano, doctrinalmente. Ya hay movimientos con un impacto tremendo, rompiendo la unidad y tratando de decir que la relación Padre, Hijo, Espíritu Santo no existe. Pero vamos a ver minutos adelante. ¿Cuáles son las causas de división, los factores de división?
observamos en el libro de los Hechos que a medida que se producían o se generaban divisiones, bajaba el número de conversiones. A la medida que proliferaban las conversiones, bajaba el nivel espiritual. A medida que la unidad era afectada, también bajaba, hermano, el amor, también se iba opacando dones, milagros, todo. A la medida que se dejaron crecer esas divisiones, el nivel de poder, de gracia, de influencia, fue haciéndose mínimo. Las primeras, por ejemplo, hablamos de doctrinas, de prácticas religiosas. Ahí estaban algunos diciendo, no, todo cristiano también debe circuncidarse, debe guardar el sábado, debe hacer no sé qué tantos rituales judíos. Y esto impactó terriblemente. De tal manera que decían, no, los gentiles no pueden ser parte de la iglesia. No, los gentiles tienen que estar fuera. Ahí estaba ya la división, ahí estaba ya el rechazo. Se reúne el colegio apostólico, gracias a Dios. Y dice, le pareció bien al Espíritu Santo y también a nosotros no imponernos cargas, más lo necesario. Que se aparten, que no cobran los africanos a los ídolos, que se abstengan de ahogado y de fornicación, de contaminación del mundo. Fue todo. Primer intento por quebrantar la unidad fue repelido. Fue ahogado por gracia de Dios y por sabiduría del colegio apostólico. Reclamos de trato preferencial fueron otros. No, ellos se agarraron viudas contra viudas de una etnia contra otra. No, es que le dan la preferencia a las viudas de tal condición racial, ya nosotros que tenemos una condición racial no está tan diferente. Fíjense por qué era la división. Porque a uno le daban el café y a otro le ponían jugo en el desayuno. Porque a uno le daban el pan tostado y porque al otro no. Y ahí empezó la división, ya ahí empezó a confrontarse. Se hizo necesario establecer diáconos para guardar el orden, para que las viudas se sintieran contentas. Pero lo que podemos detrás de todo eso es al enemigo, es al diablo y Satanás buscando romper la unidad de la iglesia. Organización. En uno de sus viajes misioneros, Pablo dijo, no, yo no quiero llevar a Juan Marcos, porque no ha jalado parejo con nosotros. Ya está entonces Juan Marcos, no, pues entonces voy así como está, ¿no? Y total que agarra un grupo de misioneros a la derecha y otros a la izquierda. Eso sí ha sido un punto muy negativo de nuestro hermano Pablo. Divisiones, hermanos. Y vemos cómo el trabajo misionero se vio afectado, gravemente afectado por esa decisión. Liderazgo. Se acerca cierta mujer, le dice al Señor, quiero pedirte algo, ¿qué? Que en tu reino, uno de mis hijos está a tu derecha y otro está a tu izquierda. Jesús contesta, eso no me corresponde a mí. Pero en cuanto el resto de los discípulos escucharon la petición, se enojaron. Se sintieron tremendamente incómodos. Hubo allí otra vez un conato de división, hubo un conato de enfrentamiento. Por gracia de Dios lo superaron.
ya que los encontramos juntos allá en el día de Pentecostés. Hoy es los mismos problemas. Existen los mismos problemas, doctrinas, prácticas religiosas, reclamos de estatus preferencial o de organización, de liderazgo. Yo porque tengo que someterme a esta persona, dice la gente, yo me someto a Cristo, yo no me someto a hombres. Y ahí es que provocan graves movimientos de anarquía. Si no tiene una dirección, no camina hacia ningún lado. El Señor Jesucristo tiene un orden específico. Usted puede ver el capítulo 2 y 3 del libro de los Hechos. Él habla a su apóstol, al apóstol para Asia, a Juan. Juan se dirige al líder de cada localidad llamado Ángel de. A 7 localidades había un hombre, había un líder, el cual coordinaba las actividades de todas las demás congregaciones, células, lo que sea de esta ciudad, de esa región, estaban coordinadas. Dios hacía llegar su voluntad al apóstol, el apóstol hacía llegar la voluntad de Dios al ángel, al pastor general o principal de esa ciudad, y de allí todos. Esa es la estructura del reino. Hoy la gente no quiere liderazgo. Y hay una pugna tremenda entre líderes. Dios nos libre. Bendito sea el Señor. Con todo, dijimos, los discípulos supieron superar todos esos obstáculos. Vamos, la unidad prepara al mundo para creer en el Evangelio. Díganlo conmigo, la unidad prepara al mundo para el Evangelio. Incredulidad. Hoy en el siglo XXI se culpa a tanta gente por la incredulidad que hay en el mundo. Dicen unos, es la educación secularizada, es que las autoridades han sacado a Dios de la escuela. Puede que tengan razón, que la educación secular es algo que pudiera dificultar la expansión del Evangelio. Otros, no, es que la ciencia ha descubierto muchas cosas. Y podemos poner en tela de duda lo que dice la Escritura. Es más, podemos poner en tela de duda la existencia de Dios y de Jesús mismo. Parte de esas áreas de la ciencia están haciendo lo suyo. ¿Tendrán razón o no? El tiempo lo dirá. Tampoco es problema de los dictados políticos. Hace un momento vimos cómo naciones que su constitución incluye una confesión religiosa específica. Y hay persecuciones y todo eso. Dicen, por eso el mundo no cree. Permítanme decirles que esa es una observación totalmente fuera del lugar. Ni es la educación, ni es la ciencia, ni es la política. La incredulidad en el mundo tiene un origen. Escúcheme bien. Es la falta de unidad en la iglesia del Señor Jesucristo. Allí está el punto. Díganlo conmigo. ¿Qué provoca la incredulidad? La falta de unidad en la iglesia del Señor Jesucristo es la que está provocando hacia afuera la incredulidad. Vuelve a resonar las palabras del Señor Jesucristo, que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste, que sean uno
para que el mundo crea al mensaje del Evangelio. Que la iglesia sea una, que sean perfectos en unidad. Amén. Dígalo conmigo, que sean ¿qué? Perfectos en unidad. Dígalo otra vez conmigo, fuerte. 1, 2, 3, que seamos perfectos en unidad. Si nuestra unidad no es perfecta, el mundo no va a creer. No es culpa de la ciencia, mi hermano. No es culpa de la educación, mi hermano. No es culpa de la política. Es que la iglesia ha permitido ser fragmentada. Es que la iglesia no ha tomado en cuenta el deseo del Señor Jesucristo. Es que se ha envuelto en asuntos totalmente ajenos. Hago un paréntesis aquí. En otras ocasiones ya he hablado sobre mi primer encuentro con personas dedicadas a dividir la iglesia. Y fue en un momento que me desconcertó. El Señor Jesucristo me pidió venir a esta tierra, a mi pueblo natal, a predicar el Evangelio. Fue una decisión difícil. Yo no quería volver a este pueblo. Cuando salí de él me propuse que ni mis cenizas volvieran aquí. Por eso me fue tan difícil obedecer ese llamamiento. Pero al fin llego a mi ciudad natal. Tomo mis pertenencias, las pongo en mi auto. Pido a mi pastor literatura, Nuevos Testamentos, llego. Y lo primero que hago cuando piso nuevamente la tierra que me vio nacer, yo llevaba una Biblia y llevaba en mi mano un puñado de literatura para empezar a proclamar el Evangelio. Apenas puse el segundo pie en el suelo, se acerca a mí una persona. Está allá un eslogan en mi camioneta: solo Cristo salva. Y sigue siendo un eslogan para mi vida. ¿Es usted cristiano? Sí. ¿Unitario o trinitario? Y yo me quedé así. ¿Qué me está diciendo? ¿Usted es unitario o es trinitario? Digo, mira, la verdad, yo soy cristiano. Me explico. Abunda el hombre. ¿Usted en qué nombre fue bautizado? Les voy a ser sincero, era tanto mi anhelo, tanta mi entrega, era una emoción tan maravillosa que no puse atención en lo que dijo el pastor cuando me sumergió a las aguas. Pero sí me vino a la mente la instrucción. Le digo, mire, yo soy bautizado conforme a lo establece el Señor Jesucristo, ahí en Mateo 28, 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¡oh, no! Usted está mal bautizado. Usted ni cristiano es. Usted es un hijo del diablo que lo remojaron. Y yo me quedé, mire, hermano, así. Recogí mi Biblia, recogí toda la literatura, me subí a mi camioneta y me regresé. Pastor, pasó esto. El hermano me dijo, ¿yo te envié? No. ¿Quién te envió? Me envió Jesús. Obedécele. Pero este señor me dijo. Tuvo la sabiduría de aclararme que el nuevo nacimiento no depende de lo que diga un pastor.
El nuevo nacimiento depende de mi entrega a Dios. Fue la primera herejía, porque así se llama eso, herejía. Y es uno de los instrumentos que está usando el reino de las tinieblas. ¿Sí me está escuchando bien? Yo normalmente no hago este tipo de comentarios, pero aquí cabe, porque eso es parte de mi testimonio. Si yo hubiera hecho caso a ese hombre, no digo que no se hubiera predicado el evangelio en esta zona, pero no hubiera sido por mí. No hubiera sido el galardón que Dios tiene preparado para mí, para mi familia, para todos aquellos que... Sí, mis estimados hermanos y amigos. El primer ataque a la predicación del evangelio en esta zona es el unitarismo. Y no han cesado su movimiento desestabilizador, su movimiento que tiene como propósito romper la unidad del pueblo de Dios. No soy el único. Siguen en esta zona. Y siguen con la misma pregunta. Llegan a la gente, ¿usted es cristiano trinitario o unitario? Yo en la Biblia no encuentro ninguna de las dos definiciones. Yo encuentro cristianos nacidos de nuevo. Es una definición, es un ardid para dividir. Hoy en día personas no se pueden ni saludar, son enemigos de por vida. Yo no me puedo juntar con esos mal bautizados, y allá hacen sus células, se apartan totalmente, rompiendo, privando a un pueblo, privando a la iglesia de todas las bendiciones de los dones, de los ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tuve el privilegio de todo lo contrario. Ni siquiera fue necesario desembarcar, me regresé otra vez, el mismo día sucedió todo. Regreso. A los pocos días me encuentro con un amigo de la juventud. Nos saludamos y nos empezamos a predicar uno al otro. Y me dice, Javier, ¿qué me quieres decir? Y le digo yo, Pedro, mejor dime tú qué me quieres decir a mí. Empezamos a decirles y como que el Espíritu Santo nos unió en una declaración. Yo le dije, ya sé, tú eres cristiano. Pero a la misma vez él me dijo, ya sé, tú eres cristiano. Le dije, sí. Y empezó lo típico. Es que yo soy de una congregación X. No, yo no voy a mencionar las denominaciones. No es lo que me interesa predicar denominación. Pero resulta que éramos de denominaciones muy distantes entre sí, en liturgia, en teología, en muchas cosas. De él principalmente salió esta palabra. Dice, oye, ¿y si dejamos la denominación a un lado y nos ponemos juntos a predicar el evangelio? Digo, hecho está. Ese momento de unidad donde decidimos poner de lado nuestra formación religiosa, que decidimos poner de lado con un solo objetivo, predicar el evangelio, dio resultados impresionantes. Conversiones masivas en toda esta ciudad. Una persecución terrible. De todas nos libró el Señor y empezó a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar el número de convertidos y sigue hasta la fecha. No obstante, hubo sectores que sí permitieron la entrada a la división.
Hubo personas que sí le hicieron caso a eso de tener que bautizarse de nuevo. Hubo personas que después empezaron a preocuparse quién es el líder, quién es el mayor aquí. Y cuando empezaron esos asuntos de que, no, pues es fulano, es sultano, como los corintios, no, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. También vimos ese problema en esta ciudad, ese crecimiento que iba así, primero empezó así y luego empezó a decrecer. Sí, hay una multiplicación de congregaciones, más no una multiplicación de conversiones. Es un fenómeno que se da en todo el mundo. Es un fenómeno que debemos parar en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Es un fenómeno que no puede ser. Estamos ya a 8 días de celebrar el día de Pentecostés. Y es menester que lo hagamos juntos. Hablo no solamente por esta localidad, hablo al cristianismo de todo el mundo, especialmente al cristianismo de habla hispana, que es mi lengua. Y les exhorto en el nombre glorioso de Cristo Jesús a abandonar todo eso. Y me voy a dirigir de una manera muy especial a los ministros del Señor Jesucristo. Dice en Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. En lo que le localizan ese texto. Ministros del Evangelio. Ustedes y yo tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran encomienda a la que muchos, en lugar de sumarse, han hecho todo lo contrario. Ministerios que en aras de imponer su autoridad, de imponer su doctrina, de imponer su punto de vista, han abandonado la meta fundamental del ministerio. Hoy vamos a ver la meta fundamental de todo ministro del Señor Jesucristo en respecto de la iglesia. No hablo en respecto de la predicación del Evangelio a los inconversos, estoy hablando en relación a la iglesia del Señor Jesucristo. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No se edifica dividiendo. No se edifica derrumbando. Así no se edifica, estimado amigo, estimado ministro del Señor Jesucristo. No se edifica derrumbando. No se edifica cambiando, sacando a miembros de una congregación para engrosar otra. No se edifica saliendo enojados, saliendo disgustados de un lugar para según establecer otro en pureza. Si salió con amargura, no va a poder edificar en pureza. Si salió con rencores y rencillas, eso no va a funcionar, eso no es construir, eso es destruir. Versículo 13. Aquí está la misión fundamental del ministerio, de todos los 5 ministerios en respecto de la iglesia, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El objetivo es claro: conducir a la iglesia a la unidad, procurar por todos medios la unidad de la iglesia, hacer un frente común. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, están ustedes en la iglesia para promover la unidad. Están ustedes en la iglesia para llevar a la unidad a un miembro
intenta separarse, haga todo hasta lo imposible por mantener la unidad. No es fácil. Hoy muchos ministerios hacen todo lo contrario. Es más, tengo que decirles algo. ¿Usted quiere conocer un ministerio auténtico? Los ministerios auténticos se conocen en esto. Su principal actividad dentro de la iglesia es que sea una en su ciudad. Que los cristianos sean uno en su congregación. Que la iglesia sea una en su ciudad, en su estado, en su nación. Que la iglesia sea una. Si la iglesia no es una en sí misma, no podrá ser una con Cristo Jesús. No podrá ser una con el Padre, con el Hijo. Para que sean uno como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. El ministerio auténtico no es por los milagros. El ministerio auténtico no es por la vistosidad. También esto es un llamado a la iglesia. También cada uno de nosotros como miembros tenemos esa misma responsabilidad de guardar la unidad. Senda de Vida tiene principios éticos muy precisos al respecto. Cada miembro, cada ministro de Senda de Vida tiene el compromiso ante Dios y ante nosotros de no incomodar a ninguna persona de su comunidad, de su congregación de origen. Nada de que, hermano, usted a la iglesia tal, véngase a la de nosotros, acá se pone más bonito, acá se pone más emocionante. Hoy la atracción no es la palabra en muchos lugares. Hoy la atracción en muchos lugares son las combinaciones de luces en el escenario. Son los efectos visuales, el humo, las pantallas, la iluminación. Ese es el atractivo. El atractivo no es el amor. El atractivo no es la unidad, ni siquiera la adoración. Es presentar un espectáculo de luces, de sonidos, pero que lejos están de las cosas verdaderas del reino de los cielos. La prevalencia del amor. Con esto vamos a terminar esta disertación sobre el Pentecostés, el preámbulo y el cumplimiento. Primera de Juan 4, del 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mi pregunta es, ¿quién podrá negar que exista una ruptura entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Quién podrá lograr que en cierto momento diga el Espíritu Santo, me voy, ya no soporto al Padre, ya no soporto al Hijo, me voy? O el Padre que diga, yo ya no soporto a ese Espíritu Santo, estoy harto de él, me voy. O que se vaya. ¿Cuándo van a lograr eso? Te lo digo. Nunca. Repítalo conmigo. ¿Cuándo van a lograr eso? Nunca.
¿Cuándo van a lograr el distanciamiento entre dos que verdaderamente se aman? Te lo voy a decir, nunca. Vimos como un ministerio real del Señor Jesucristo, un ministerio auténtico, su primera prioridad para con la iglesia va a ser la unidad. Que no haya rupturas, que no haya separaciones de ningún tipo. Que no haya rivalidades de congregación contra congregación, que no haya rivalidades de pastor contra pastor. Si no es así, discúlpeme poner en tela de duda que sea un ministerio de parte de Dios. Segundo, como miembros, por favor lean voz alta conmigo, aquí los hermanos en el auditorio, todos mis hermanos y amigos en las redes sociales, lean conmigo. Primera de Juan 4:8. Al momento que la localicen nuestros hermanos aquí en el auditorio pueden decir amén para hacer al unísono la lectura de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Leemos el 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Las divisiones vienen entre aquellos que dicen Señor, Señor, nada más, pero que no han nacido de Dios, que no han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, que no valoran la unidad, que no valoran el llamado del Señor Jesucristo a ser uno, a mantener una unidad perfecta. Dígalo conmigo, una unidad perfecta. ¿Cuál es la característica o el común denominador de aquellas personas que se dedican a dividir? Se lo digo, no han conocido lo que el amor significa. No han nacido de Dios. Se han adherido a una congregación. Se han adherido posiblemente en el lenguaje popular, se han adherido a una religión, pero no han nacido de Dios. ¿Lo puede decir conmigo? Se han adherido a una religión, pero no han nacido de Dios, ni siquiera han conocido a Dios. Conclusión. El amor es unificante. ¿Lo dice conmigo? El amor es unificante. Mi corazón está donde está mi tesoro. Si mi tesoro es Dios, yo estaré a la presencia de Dios. Si tengo un tesoro diferente, no estaré a la presencia de Dios. Donde está mi tesoro, está también mi corazón. Dice 1 Corintios 13:5. Hablando del amor. Con esto llegamos ya prácticamente a la conclusión. Entre otras muchas características resaltaré el versículo 5 de 1 Corintios 13.
El amor no hace nada indebido. Subraya conmigo. No busca lo suyo. Por favor, repítalo. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. ¿Quiénes rompen la unidad de la iglesia? Los que hacen lo indebido. Pero subrayaré, los que buscan lo suyo primero. Se acercan no para dar, se acercan para recibir, y son personas que están al mejor postor. ¿Qué es esto? Donde saque mejor provecho personal, allí voy a ir. Cómo se afectan los demás no me interesa, yo quiero lo mío. Y ahí está que tanto en el mundo como en la iglesia esa actitud de decir, pues a mí no me importa pisotear a otros, a mí no me importa herir a otros, a mí no me importa nada, yo busco lo mío, yo tengo derecho a lo mío. Sí, sí tiene derecho a lo suyo. El reclamar ese derecho es una señal inequívoca de que no conoce lo que es el amor, de que no sabe absolutamente el significado de la palabra amor. No se irrita. La gran mayoría de personas que dicen, no, yo voy a otro lado, es que se irritaron, es que se enojaron, es que se molestaron. Y como no tienen el amor suficiente para tolerar, van a otro lado. Dicen, hay otra congregación, yo voy allá. Y sé de antemano que también van a buscar lo suyo y que también se van a irritar. Y que al poco tiempo también la van a abandonar y van a buscar otra. Pero sé que en su tercera congregación también van a buscar lo suyo, también se van a irritar, también se van a abandonar y el rencor va en aumento porque añadió al rencor de su primera congregación, el rencor de su segunda congregación, el rencor contra su tercera congregación, contra su pastor, etcétera, etcétera. Y aquella persona termina peor que un incrédulo. Y aquella persona termina aborreciendo a todo mundo. Si aborrece a quien le ama, imagínense cómo no aborrecerá a quien no le ama. Los resultados. El preámbulo es muy claro, los resultados. Primer discurso de Pedro. 3,000 personas vienen a Cristo. De eso da cuentas el capítulo 2 de los Hechos, su parte final, el versículo 41, dice que los que recibieron la palabra y fueron bautizados ese mismo día fueron 3,000 personas. Los siguientes capítulos de Hechos encontramos que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos cada día. Era una iglesia que tenía crecimiento diario, exponencial. En cuestión de días pasaron de 3,000 a 8,000. De 8,000 pasaron a llenar todo el imperio romano. De llenar todo el imperio romano pasaron a llenar todo Asia. Y así ha ido a medida que la unidad se da, el crecimiento, los milagros. Hechos 19 nos enseña cómo por mano de los apóstoles, especialmente por mano de Pablo, Dios hacía milagros extraordinarios a tal grado que la gente se llevaba los pañuelos de Pablo, cualquier prenda que haya correspondido, que haya
vestido de Pablo y la colocaba sobre los enfermos, la colocaba sobre los endemoniados y eran libres. Milagros tremendos que la gente esperaba que pasara Pedro. Y la sombra de Pedro, solamente que tocaba a un enfermo, un endemoniado, el asunto era cuestión del pasado, quedaban libres y sanos. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Unidad. Preámbulo para el Pentecostés. Pentecostés. Cosecha de resultados. Las almas vienen a Cristo. Los enfermos son sanados. Los endemoniados son liberados. El reino de los cielos se establece con poder y autoridad. Los dones se multiplican, son potencializados. Los ministerios, hermanos, se encargan de la administración de la iglesia. El Pentecostés nos lleva a otro mundo, nos lleva a un mundo sobrenatural, nos lleva a una esfera mayor. Bendito sea el Señor. Pero no solamente es que alguien diga, pastor, deme el Espíritu Santo. No solamente es eso. Es que nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, somos parte del preámbulo para también ser parte de los resultados. Vamos a ponernos de pie. Gloria sea al Señor. Y vamos a hacer una lectura en Marcos 16, 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. El Pentecostés es una realidad hoy. Repítalo conmigo. El Pentecostés es una realidad hoy. Oremos. Usted tiene esa necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Yo voy a orar por usted. Usted puede recibir hoy un toque del Espíritu Santo. Pero lo que usted necesita es más que un toque del Espíritu Santo. Lo que usted necesita es la llenura del Espíritu Santo. Iniciamos un movimiento de restauración de la iglesia, de la unidad de la iglesia. Iniciamos un movimiento de reconciliación entre ministerios, entre dominaciones, sin caer en un ecumenismo que por ahí se anda promoviendo para diluir la fe. No. Estoy hablando de la unidad en el pueblo de Dios. Estoy hablando de la unidad entre ministerios. En el nombre de Cristo Jesús, ministros, cesen sus ataques y sus divisiones unos contra otros. En el nombre de Cristo Jesús, iglesia, empieza a practicar el amor con tus hermanos, la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a esa unidad perfecta y al conocimiento de Cristo Jesús. Padre bueno, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le doy gracias, porque su palabra es viva y es eficaz. Y hoy nos ha hablado, hoy su palabra ha hablado a mi corazón, hoy su palabra ha hablado a nuestro corazón. Que venga este preámbulo. Pido, Padre, que este próximo domingo haya un derramamiento semejante al que estuvo allá hace casi 2000 años en el aposento alto de Jerusalén. Pero también que este preámbulo de un movimiento de unificación, de un movimiento de restauración, de reconciliación, de perdón entre ministros, entre congregaciones locales, internacionales, se empiece a dar ahora mismo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y que podamos ese día maravilloso de Pentecostés repetir este mismo preámbulo, estar todos, estar unánimes
estar juntos, estar esperando, expectantes, la manifestación gloriosa del Espíritu Santo para el siglo XXI, para el año de 2022. Se lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Así cerramos esta transmisión, llenos de gozo, de alegría y con la expectativa de que este próximo día de Pentecostés podamos ver una respuesta semejante a la del aposento alto. Así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre, y la comunión de su Santo y Divino Espíritu, esté y permanezca con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Paz, hermano.